cowboy solitario. Halló a una chica colgando de un árbol. Un letrero decía, muy salvaje para casarse. El sol de la tarde pintaba de dorado las interminables llanuras de Texas, mientras Jake Sullivan espoleaba suavemente a su yegua alazana por el sendero polvoriento que serpenteaba entre los mezquites. El viento caliente llevaba consigo el aroma a salvia y tierra seca, mezclado con la promesa de una tormenta lejana que se gestaba en el horizonte occidental. Las nubes grises se acumulaban como montañas de algodón sucio, proyectando sombras danzantes sobre la hierba amarillenta que ondulaba como un mar dorado. Jake ajustó el ala de su sombrero de fieltro gastado, protegiendo sus ojos azules del resplandor del sol. A los 32 años, llevaba la marca del desierto en cada línea de su rostro curtido, en cada callo de sus manos encallecidas por años de manejar las riendas y el lazo. Su barba de 3 días le daba un aspecto rudo, pero sus ojos conservaban una bondad que las penurias de la vida no habían logrado arrancar. Había perdido su rancho familiar 6 meses atrás, víctima de las deudas acumuladas tras años de sequía y el embargo del banco. Desde entonces, vagaba de pueblo en pueblo, trabajando donde podía, llevando consigo únicamente lo que cabía en las alforjas de su caballo, algunas mudas de ropa, sus armas, un poco de dinero y los recuerdos de tiempos mejores. La yegua, Luna, relinchó suavemente y sacudió la cabeza, como si presintiera algo que su jinete aún no había percibido. Jake la tranquilizó con una palmada en el cuello, sintiendo cómo los músculos del animal se tensaban bajo su mano. Luna era una compañera fiel. Lo había acompañado en sus andanzas desde que perdió el rancho, y había aprendido a confiar en sus instintos más que en los propios. «¿Qué pasa, muchacha?», murmuró Jake, entrecerrando los ojos para escudriñar el paisaje que se extendía ante ellos. Fue entonces cuando lo vio, un gran roble solitario que se alzaba majestuoso a unos 200 metros del sendero, sus ramas extendidas como brazos que abrazaran el cielo. Pero había algo extraño en la escena, algo que no encajaba con la serenidad del atardecer. Una figura humana colgaba de una de las ramas más bajas, balanceándose ligeramente con la brisa. Jake sintió que el corazón se le aceleraba mientras espoleaba a Luna hacia el árbol. A medida que se acercaba, pudo distinguir que se trataba de una mujer joven, vestida con una falda larga de color azul marino y una blusa blanca, ahora manchada de tierra y sudor. Su cabello negro azabache caía en ondas desordenadas sobre sus hombros, y un letrero de madera colgaba de su cuello con palabras escritas en letras rojas. «Muy salvaje para casarse». «Dios santo», exclamó Jake, desmontando rápidamente y corriendo hacia el árbol. La mujer tenía los ojos cerrados pero respiraba. Sus muñecas estaban atadas con una cuerda que la suspendía de la rama, lo suficientemente alta para que sus pies apenas tocaran el suelo. Tenía el rostro enrojecido por el esfuerzo y el sol, y pequeñas gotas de sudor perlaban su frente. Era hermosa, con facciones delicadas que hablaban de herencia mestiza, pómulos altos y labios carnosos que ahora estaban resecos por la deshidratación. «Señorita, ¿puede oírme?», preguntó Jake mientras sacaba su navaja y comenzaba a cortar la cuerda que la sostenía. Los ojos de la mujer se abrieron lentamente, revelando un par de iris color miel que brillaron con una mezcla de alivio y desconfianza. Su voz salió como un susurro ronco. «Agua, por favor». Jake la sostuvo mientras cortaba completamente las ataduras, sintiendo cómo el peso de su cuerpo se desplomaba contra él. Era más liviana de lo que esperaba, pero su espíritu parecía fuerte a pesar de la evidente debilidad física. La llevó cuidadosamente hasta la sombra del roble y la recostó sobre su chaqueta, que había extendido en el suelo. «Tranquila, ya está a salvo», le aseguró mientras iba por su cantimplora. «Tome pequeños sorbos primero». La mujer bebió ávidamente, pero siguiendo las instrucciones de Jake. El agua fresca pareció revivirla, y poco a poco el color regresó a sus mejillas. Sus ojos nunca dejaron de observar a Jake, estudiándolo con una intensidad que lo hacía sentir como si ella pudiera leer sus pensamientos más íntimos. «¿Quién es usted?», preguntó con voz más firme, aunque aún débil. Su acento tenía un dejo español que la hacía sonar exótica y musical. «Jake Sullivan», respondió,
quitándose el sombrero en un gesto de respeto. ¿Y usted, señorita? ¿Quién le hizo esto? Ella se incorporó lentamente, frotándose las muñecas donde las cuerdas habían dejado marcas rojas. Sus ojos se endurecieron al mencionar su situación. Me llamo Catalina Rodríguez, pero todos me dicen Kat, dijo, señalando el letrero que Jake había dejado caer al suelo. Y en cuanto a quién me hizo esto, digamos que hay hombres en este mundo que creen que pueden domar a una mujer como se doma a un caballo salvaje. Jake observó el letrero más detenidamente. Las letras estaban pintadas con esmero, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de hacer una declaración pública. La madera era nueva, lo que sugería que esto había sido planeado. ¿Su familia? Preguntó con cuidado. Kat dejó escapar una risa amarga que no llegó a sus ojos. Mi padre murió hace 3 años. Mi madre era mexicana. Mi padre estadounidense. Cuando él murió, el señor Blackwood, que es dueño de medio condado, decidió que sería conveniente casarse conmigo para obtener las tierras que mi padre me dejó. Cuando me negué, hizo un gesto hacia el árbol. Sus hombres decidieron que necesitaba una lección sobre cómo debe comportarse una mujer. Jake sintió que la ira se encendía en su pecho como carbones ardientes. Había conocido a hombres como Blackwood antes, terratenientes poderosos que creían que podían tomar lo que quisieran simplemente porque tenían el dinero y la influencia para salirse con la suya. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó. Desde esta mañana temprano, respondió Kat, poniéndose de pie con determinación a pesar de la debilidad evidente. Me dejaron aquí para que reflexionara sobre mi actitud rebelde. Supongo que pensaban que unas horas colgando me harían más manejable. La tormenta que se había estado gestando en el horizonte ahora se acercaba más rápido, y los primeros rumores de truenos resonaron a lo lejos como el tambor de guerra de algún dios antiguo. El viento se había vuelto más frío y fuerte, agitando las hojas del roble y haciendo que el vestido de Kat ondeara alrededor de sus piernas. Necesitamos movernos, dijo Jake, mirando las nubes que se aproximaban. Esa tormenta va a ser fuerte y no hay refugio por millas. Kat siguió su mirada hacia el cielo oscurecido y asintió. Conozco un lugar, dijo. Hay una cabaña abandonada a unas 2 millas al norte. Un viejo minero solía vivir allí antes de que se agotara la veta de plata. Jake la ayudó a subir a Luna, notando cómo ella se manejaba con facilidad a pesar de montar de lado, como dictaban las convenciones sociales para las mujeres. Él tomó las riendas y comenzó a caminar junto al caballo, guiándolo en la dirección que Kat le indicaba. Mientras avanzaban, Kat le contó más sobre su situación. Su padre, Thomas Rodríguez, había sido un comerciante próspero que se había casado con su madre, María, a pesar de las objeciones de la sociedad. Cuando él murió, le había dejado a Kat una propiedad considerable, incluyendo tierras con acceso a agua, algo invaluable en Texas. Blackwood había comenzado cortejándola apropiadamente, pero cuando ella lo rechazó, las cosas se volvieron más siniestras. Me dijo que una mujer como yo necesitaba un hombre fuerte para controlarla, explicó Kat, con los dientes apretados por la rabia, que mi sangre mexicana me hacía demasiado apasionada para vivir sola. Cuando eso no funcionó, comenzó a presionar a los comerciantes para que no hicieran negocios conmigo. Luego vinieron las amenazas. Los primeros relámpagos iluminaron el cielo como venas de plata líquida, seguidos inmediatamente por truenos que hicieron que Luna se inquietara. Jake le habló suavemente al animal mientras apresuraba el paso. ¿Y hoy?, preguntó. Hoy sus hombres vinieron temprano. Me dijeron que era mi última oportunidad de aceptar su propuesta de matrimonio como una dama, o tendría que aprender modales como corresponde a mi naturaleza salvaje, dijo Kat, escupiendo las últimas palabras como si fueran veneno. Mientras hablaba, Jake notó la fuerza en su voz, la determinación que no se había quebrado a pesar de las horas de humillación y peligro. Había algo en esta mujer que despertaba su admiración, y si era honesto consigo mismo, algo más profundo. Hacía años que no sentía esa conexión instantánea con alguien, esa sensación de reconocer un espíritu afín. La cabaña apareció finalmente en la distancia, una estructura pequeña pero sólida construida con troncos y piedra. El techo de tejas estaba parcialmente dañado,
pero parecía que podría protegerlos de la tormenta, que ahora se desataba con furia. Las primeras gotas gruesas de lluvia comenzaron a caer, creando pequeñas nubes de polvo donde golpeaban la tierra seca. Jake ayudó a Kat a desmontar y llevaron a Luna al pequeño cobertizo que había junto a la cabaña. Aunque viejo, el refugio estaba en mejor estado de lo que esperaban. Jake encontró algo de heno seco para el caballo y se aseguró de que tuviera agua en el abrevadero oxidado que aún funcionaba. Cuando entraron a la cabaña, encontraron que alguien había estado allí recientemente. Había leña seca apilada junto a la chimenea de piedra, algunas latas de comida en los estantes, y las ventanas tenían contraventanas que habían mantenido el interior relativamente limpio y seco. Parece que alguien más ha usado este lugar como refugio, observó Jake, mientras encendía un fuego. Las llamas comenzaron a danzar alegremente, llenando la pequeña habitación con luz cálida y ahuyentando las sombras. Kat se había acercado a la ventana y observaba la tormenta que ahora caía con toda su furia. Los relámpagos iluminaban el paisaje cada pocos segundos, y la lluvia golpeaba el techo como miles de pequeños martillos. «Jake», dijo sin voltear, «necesito pedirle algo. Dígame. Blackwood no va a dejar esto así. Cuando sus hombres regresen y descubran que alguien me ayudó, lo buscarán. Si se queda por aquí, estará en peligro». Jake se acercó hasta quedar junto a ella en la ventana. A la luz del fuego pudo ver su perfil, la línea elegante de su cuello, la determinación en la forma en que sostenía la barbilla en alto. «¿Y usted qué hará?», preguntó. Kat se volvió para mirarlo directamente a los ojos. En los suyos, Jake vio una mezcla de vulnerabilidad y fiereza que lo conmovió profundamente. «Tengo familia en California. Un primo de mi madre que tiene un rancho cerca de Los Ángeles. Siempre me dijo que tendría un lugar para mí si alguna vez lo necesitara». Se detuvo, mordiéndose el labio inferior. «Pero es un viaje largo y peligroso para una mujer sola». Jake no respondió inmediatamente. Afuera, la tormenta rugía como una bestia furiosa, pero dentro de la cabaña, iluminados por el fuego crepitante, el mundo se había reducido a solo ellos dos. Pensó en su vida errante de los últimos meses, en la soledad que lo había acompañado desde que perdió todo lo que creía importante. Pensó en los ojos dorados de Kat y en la forma en que había enfrentado su terrible situación con dignidad intacta. «No tiene que hacerlo sola», dijo finalmente. Kat lo miró con sorpresa. «¿Qué quiere decir?». «Quiero decir que conozco el camino a California. He estado allí antes y...». Jake se detuvo buscando las palabras correctas. «Y no tengo nada que me ate a este lugar. Nada que valga más que ayudar a alguien que lo necesita». Los ojos de Kat se suavizaron, y por primera vez desde que la había encontrado, Jake vio algo parecido a la esperanza en su expresión. «Pero apenas me conoce», susurró. «¿Por qué haría eso por una extraña?». Jake se acercó un paso más, lo suficiente para que pudiera oler el aroma de su cabello a pesar del humo y la humedad. «Tal vez porque reconozco a alguien que, como yo, ha perdido su hogar. Tal vez porque...». Se detuvo, sorprendido por sus propias palabras. «Tal vez porque desde que la vi colgando de ese árbol, algo cambió en mí». Un relámpago particularmente brillante iluminó la cabaña, seguido inmediatamente por un trueno que hizo temblar las paredes. Kat no se apartó, sino que mantuvo sus ojos fijos en los de Jake. «¿Y si Blackwood nos persigue? ¿Si envía cazarrecompensas? No soy exactamente una fugitiva, pero él tiene dinero y poder, y eso puede convertir a cualquiera en fugitivo si así lo desea», terminó Jake. «Lo entiendo. Y no me importa». Kat permaneció en silencio por un largo momento, estudiando su rostro a la luz del fuego. Finalmente, extendió su mano hacia él. «En ese caso, señor Sullivan, acepto su oferta». Jake tomó su mano, notando cómo sus dedos se entrelazaron naturalmente con los suyos. La piel de Kat era suave, pero tenía la firmeza de alguien acostumbrado al trabajo, y su apretón era fuerte y decidido. «Saldremos en cuanto escampe la tormenta», dijo. «Pero necesitaremos provisiones, y yo necesito conseguir otro caballo. Una persona puede viajar discreta, pero 2 personas en un caballo llamarán demasiado la atención. Tengo algo de dinero escondido en mi casa», dijo Kat. «Si podemos llegar allí sin ser vistos». «¿Dónde vive?».
a unas 5 millas al este de aquí. Blackwood cree que sus hombres me han dejado lo suficientemente asustada como para no regresar esta noche. Jake asintió, ya formulando un plan en su mente. Iremos temprano en la mañana, antes del amanecer. Recuperará lo que necesita, y luego nos dirigiremos al pueblo más cercano para conseguir suministros y otro caballo. Mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera, se sentaron junto al fuego a planificar su escape. Kat le contó sobre las rutas que conocía, los lugares donde podrían encontrar agua y refugio, y los peligros que podrían enfrentar en el camino. Jake, por su parte, compartió su conocimiento sobre el territorio hacia el oeste, las tribus nativas que podrían encontrar, y las mejores épocas para cruzar el desierto. Pero mientras hablaban de aspectos prácticos, ambos eran conscientes de la corriente subterránea de algo más profundo que se estaba desarrollando entre ellos. Cada vez que sus manos se rozaban al señalar algo en el suelo, donde habían dibujado un mapa improvisado con carbón del fuego, cada vez que sus miradas se encontraban a través de las llamas danzantes, la conexión se volvía más fuerte. «Jake», dijo Kat cuando la conversación había decaído y solo se escuchaba el crepitar del fuego y el tamborileo de la lluvia en el techo. «¿Puedo preguntarle algo personal?» «Por supuesto. ¿Por qué está solo? Un hombre como usted debería tener familia, un hogar». Jake removió las brasas con un palo, observando cómo las chispas subían por la chimenea como estrellas fugaces. «Tuve todo eso una vez», dijo finalmente. «El rancho de mi familia, una mujer que pensé que se casaría conmigo. Pero cuando llegaron los tiempos difíciles, cuando perdimos el ganado por la sequía y las deudas se acumularon», se encogió de hombros. «Descubrí que las promesas de amor no siempre resisten las tormentas de la vida». «¿La amaba?» Jake levantó la vista del fuego para mirar a Kat. Había algo en sus ojos que lo tranquilizaba, que lo hacía querer ser completamente honesto. «Pensé que sí. Pero ahora me doy cuenta de que probablemente amaba más la idea de ella, la vida que representaba. Cuando todo se vino abajo, ella se fue con un comerciante de San Antonio que tenía dinero y perspectivas». Sonrió con tristeza. «No puedo culparla. Quería seguridad y yo ya no podía ofrecérsela. Pero eso no fue justo para usted. La vida rara vez es justa, señorita Kat. Pero nos enseña lecciones valiosas. Esa experiencia me enseñó que el verdadero amor no debería depender de lo que uno pueda ofrecer materialmente». Kat asintió lentamente, como si sus palabras hubieran tocado algo profundo en ella. «Mi madre me solía decir que el corazón reconoce lo que necesita, incluso cuando la mente no entiende», dijo. «Decía que cuando encontrara al hombre correcto lo sabría aquí». Se tocó el pecho. Antes de saberlo aquí, se tocó la sien. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de sus palabras flotando entre ellos como las chispas que ascendían por la chimenea. Afuera, la tormenta comenzaba a aminorar, aunque la lluvia seguía cayendo en un ritmo constante y tranquilizador. «Debería descansar», dijo Jake finalmente. «Mañana será un día largo». Kat asintió, pero no se movió de su lugar junto al fuego. «Jake», dijo suavemente, «gracias, por rescatarme, por creer en mí, por no preguntarme si merezco lo que me está pasando». Jake sintió que algo se removía en su pecho, una emoción cálida y poderosa que no había sentido en mucho tiempo. «Kat», dijo, levantándose y extendiéndole la mano para ayudarla a ponerse de pie. «Algo me dice que usted es exactamente la clase de persona que vale la pena defender». Mientras se preparaban para dormir, cada uno en un extremo de la pequeña cabaña, ambos sabían que algo había cambiado irreversiblemente en sus vidas. Jake se recostó sobre su silla de montar, escuchando la respiración suave de Kat al otro lado de la habitación, y se dio cuenta de que por primera vez en meses no se sentía completamente solo. La tormenta finalmente pasó cerca de la medianoche, dejando el aire fresco y limpio, lleno del aroma de la tierra mojada y la hierba lavada por la lluvia. En la distancia, un coyote aullaba a la luna que ahora brillaba clara entre las nubes dispersas. Jake cerró los ojos, pero el sueño tardó en llegar. En su mente se repetían las imágenes del día. Kat colgando del árbol con dignidad intacta, sus ojos dorados brillando a la luz del fuego, la forma en que su mano se había sentido en la suya.
Se dio cuenta de que, sin saberlo, había estado esperando este momento toda su vida, este encuentro que cambiaría todo. Mañana comenzarían un viaje hacia lo desconocido, huyendo de un hombre poderoso que no aceptaría la derrota fácilmente. Enfrentarían peligros, dificultades y posiblemente la muerte. Pero mientras escuchaba la respiración pausada de Kat y sentía la presencia de esta mujer extraordinaria en la misma habitación, Jake supo que no importaba lo que les deparara el futuro. Había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, alguien por quien valía la pena arriesgar todo. El fuego se redujo gradualmente a brasas brillantes, llenando la cabaña con un resplandor suave y dorado. Afuera, el mundo había sido lavado limpio por la tormenta, preparado para un nuevo comienzo. Y dentro de la pequeña cabaña, dos almas solitarias habían encontrado en el otro la promesa de que tal vez, solo tal vez, los mejores días de sus vidas aún estaban por venir. Los primeros rayos del amanecer se filtraban a través de las grietas de las contraventanas cuando Jake despertó. El fuego se había reducido a cenizas tibias, y el aire matutino traía consigo la frescura de la tierra húmeda después de la tormenta nocturna. Se incorporó silenciosamente, notando que Kat ya estaba despierta, sentada junto a la ventana observando el paisaje que se extendía hacia el este. ¿Durmió algo?, preguntó Jake en voz baja, acercándose a ella. Kat se volvió hacia él, y Jake notó las ojeras que enmarcaban sus ojos dorados, evidencia de una noche de poco descanso. Algunas horas, respondió con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. Estuve pensando en lo que nos espera. Jake se agachó junto a ella y miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba a pintar el cielo de tonos rosados y dorados. El paisaje se veía lavado y renovado después de la lluvia, con charcos que reflejaban el cielo como espejos rotos, esparcidos por la tierra. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó, estudiando su perfil. Kat negó con la cabeza, y cuando lo miró, Jake vio una determinación férrea en sus ojos. Ninguno. Mi única preocupación es lo que podríamos enfrentar en el camino. Jake asintió, comprendiendo sus temores. Blackwood no era el tipo de hombre que aceptaría la derrota fácilmente, especialmente cuando se trataba de algo que consideraba suyo por derecho. Necesitamos movernos pronto, dijo, poniéndose de pie. Mientras más distancia pongamos entre nosotros y este lugar, mejor. Prepararon rápidamente sus pocas pertenencias. Jake ensilló a Luna mientras Kat recogía algunas de las latas de comida que habían encontrado en la cabaña, guardándolas en una bolsa de arpillera que había descubierto colgada de un clavo en la pared. El viaje hacia la casa de Kat transcurrió en silencio, ambos alerta a cualquier señal de perseguidores. El paisaje matutino era hermoso pero engañoso en su tranquilidad. Los mezquites goteaban con el rocío de la noche anterior, y las flores silvestres que habían brotado después de la lluvia añadían salpicaduras de color al verde renovado de la pradera. La casa de Kat resultó ser una estructura modesta pero bien construida, ubicada en un valle pequeño rodeado de colinas bajas cubiertas de robles. Era de un solo piso, construida con piedra local y madera, con un porche amplio que daba la bienvenida a los visitantes. Jake notó inmediatamente las señales de que alguien había estado allí recientemente. Huellas de caballos alrededor de la propiedad, puertas que habían sido forzadas, ventanas rotas. Registraron el lugar, murmuró Kat, con la mandíbula tensa mientras observaba su hogar violado. Jake desmontó y ayudó a Kat a bajar. Juntos se acercaron cautelosamente a la casa, Jake con la mano descansando sobre la culata de su revólver. El interior de la casa había sido saqueado sistemáticamente. Los muebles estaban volcados, los cajones arrancados y vaciados en el suelo, los libros desperdigados como hojas secas después de una tormenta. Los platos de la alacena yacían rotos en fragmentos que crujían bajo sus pies mientras caminaban por las habitaciones. Kat se dirigió inmediatamente hacia la habitación que había sido de su padre. Apartó una cómoda pesada de la pared y reveló un pequeño agujero en la madera, tan hábilmente disimulado que era prácticamente invisible. De allí extrajo una bolsa de cuero que tintineó con el sonido característico de las monedas. Mi padre siempre desconfió de los bancos, explicó con una sonrisa triste.
Decía que un hombre inteligente siempre guardaba algo para los tiempos difíciles. Jake respetó su privacidad y no preguntó cuánto dinero contenía la bolsa, pero por el peso aparente y el sonido, parecía ser una cantidad considerable. Kat se dirigió luego a su habitación, donde rescató algunas prendas de ropa que habían escapado a la destrucción, guardándolas en una bolsa de viaje de cuero que encontró debajo de la cama volcada. También tomó una fotografía enmarcada de la repisa de la chimenea, una imagen en sepia de una pareja joven, evidentemente sus padres, tomada en días más felices. ¿Eso es todo?, preguntó Jake suavemente cuando Kat terminó de recoger sus pertenencias. Ella echó un último vistazo a la casa que había sido su hogar toda su vida, a las paredes que habían contenido sus recuerdos, a los espacios donde había crecido bajo el amor y la protección de sus padres. Todo lo que realmente importa ya no está aquí, dijo finalmente. Los recuerdos los llevo conmigo. Mientras se dirigían hacia la puerta, el sonido de cascos de caballos acercándose los hizo detenerse en seco. Jake se asomó cautelosamente por la ventana rota y vio a 3 jinetes aproximándose a galope tendido por el sendero que llevaba a la casa. «Los hombres de Blackwood», susurró Kat, reconociendo inmediatamente a los jinetes. Jake estudió rápidamente las opciones. La casa estaba en un valle, lo que significaba que estaban rodeados por colinas en 3 lados. La única salida era el sendero por donde habían llegado, y que ahora estaba bloqueado por los perseguidores. ¿Hay otra forma de salir de aquí?, preguntó urgentemente. Kat pensó rápidamente, visualizando el terreno que conocía desde la infancia. Hay un sendero de ciervos que sube por la colina detrás de la casa. Es empinado y rocoso, pero Luna podría manejarlo si vamos a pie y la guiamos. Jake asintió y tomó las riendas de Luna. Vámonos. Ahora. Salieron por la puerta trasera y se dirigieron hacia la colina más empinada, donde efectivamente encontraron un sendero apenas visible que serpenteaba entre las rocas y los arbustos. El terreno era traicionero, cubierto de piedras sueltas que amenazaban con hacer resbalar al caballo, pero Luna demostró ser tan segura de pie como Jake había esperado. Detrás de ellos, escucharon voces gritando y el sonido de puertas siendo abiertas violentamente. Los hombres de Blackwood habían llegado a la casa, y pronto descubrirían que Kat había estado allí recientemente. «¡Kat Rodríguez!». La voz áspera resonó por el valle como el rugido de un animal furioso. «Sabemos que estás aquí. El señor Blackwood quiere hablar contigo». Jake y Kat se miraron mientras continuaban subiendo por el sendero rocoso. Ambos sabían que hablar era un eufemismo peligroso en labios de hombres como esos. Llegaron a la cima de la colina justo cuando los primeros rayos del sol se alzaban completamente sobre el horizonte. Desde allí podían ver toda la extensión del valle, incluyendo la casa de Kat, y a los 3 jinetes que ahora registraban los alrededores como sabuesos siguiendo un rastro. «Tenemos ventaja», murmuró Jake, «pero no por mucho tiempo. Pronto encontrarán nuestras huellas». Kat señaló hacia el noroeste, donde una línea de árboles marcaba el curso de un arroyo. «Si podemos llegar a ese arroyo, el agua borrará nuestras huellas. Desde allí podemos seguir la corriente hacia el pueblo de Cedar Falls». Jake estudió la distancia. Eran aproximadamente 2 millas de terreno abierto antes de llegar a la protección de los árboles. Tendrían que moverse rápido, pero también con cuidado para no crear una nube de polvo que los delatara. Comenzaron el descenso por el lado opuesto de la colina, Jake guiando a Luna con mano experta por el terreno irregular. Kat demostró ser una compañera capaz, moviéndose con la gracia silenciosa de alguien que había crecido en esta tierra y conocía cada piedra y cada arbusto. Cuando llegaron al fondo de la colina, montaron juntos en Luna y se dirigieron hacia el arroyo al galope más rápido que se atrevían en el terreno húmedo. El viento matutino les traía el sonido lejano de gritos y el relinchar de caballos, señales de que sus perseguidores habían encontrado su rastro. El arroyo resultó ser más profundo de lo que esperaban, alimentado por la lluvia de la noche anterior. El agua corría clara y fría, llegándole a Luna hasta los corvejones. Jake dirigió al caballo corriente arriba, dejando que el agua borrara completamente sus huellas. «¿Qué tan lejos está Cedar Falls?»,
preguntó mientras navegaban por el lecho del arroyo. Unas 3 millas siguiendo el agua, respondió Kat. Es un pueblo pequeño, pero tiene una tienda de suministros y un establo donde podríamos conseguir otro caballo. Viajaron por el arroyo durante más de 1 hora, deteniéndose ocasionalmente para escuchar si había señales de persecución. El sonido del agua corriendo ayudaba a enmascarar cualquier ruido que pudieran hacer, pero también dificultaba escuchar si alguien se acercaba. Cedar Falls apareció finalmente como una colección de edificios de madera dispersos a lo largo de la orilla del arroyo. Era el tipo de pueblo fronterizo que había surgido alrededor de una fuente de agua confiable. Unas 20 estructuras incluyendo una tienda general, un establo, una herrería, una pequeña iglesia y una cantina que también funcionaba como hotel. Jake dirigió a Luna fuera del agua y hacia el establo, donde un hombre mayor con barba gris los recibió con curiosidad evidente. Era temprano para viajeros, especialmente para una pareja que llegaba empapada desde los pies hasta las rodillas. «Buenos días», saludó Jake, desmontando y ayudando a Kat a bajar. «¿Es usted el propietario?» «Sí, señor. Soy Harvey Mitchell. ¿En qué puedo ayudarlos?» Jake evaluó rápidamente al hombre. Tenía ojos honestos y manos de trabajador. Alguien que probablemente había visto suficiente de la vida como para no hacer demasiadas preguntas innecesarias. «Necesitamos otro caballo», dijo Jake directamente. «Algo fuerte y confiable para un viaje largo». Mitchell los estudió por un momento, notando sin duda la urgencia en sus voces y la forma en que Kat mantenía la cabeza baja, ocultando su rostro bajo el ala de su sombrero. «Tengo algunos animales buenos», dijo finalmente. «¿Qué distancia van a recorrer?» «California», respondió Jake. Las cejas de Mitchell se alzaron ligeramente, pero no hizo comentarios. En cambio, los condujo hacia los corrales donde tenía varios caballos. Jake examinó los animales con ojo experto, buscando las cualidades que necesitarían para el viaje que tenían por delante. Resistencia, temperamento tranquilo y la constitución necesaria para soportar largas distancias en terreno difícil. Sus ojos se detuvieron en una yegua baya de tamaño mediano, con una estrella blanca en la frente. El animal tenía buena conformación y ojos inteligentes, y cuando Jake se acercó, la yegua se mostró curiosa pero no nerviosa. «¿Qué puede decirme de esta?», preguntó. «Se llama Esperanza», dijo Mitchell con una sonrisa. «La he tenido por 2 años. Es fuerte como un toro pero suave como un cordero. La usé para traer ganado desde San Antonio el año pasado y nunca me dio problemas». Jake intercambió una mirada con Kat, quien asintió casi imperceptiblemente. El nombre le parecía apropiado dadas las circunstancias. «¿Cuánto pide por ella?», preguntó. Mitchell nombró una cantidad que era justa pero sustancial. Kat se acercó y murmuró algo al oído de Jake, quien asintió. «Acepto», dijo Jake. «También necesitaremos una silla de montar para la señora y provisiones para el viaje». Mientras Mitchell preparaba a Esperanza con una silla de amazona, Jake y Kat se dirigieron a la tienda general. El propietario, un hombre delgado con lentes, los atendió con la eficiencia de alguien acostumbrado a viajeros que necesitaban suministros rápidamente. Compraron carne seca, frijoles, café, harina, sal y otras provisiones básicas. También adquirieron una cafetera de hojalata, mantas adicionales y un rifle Winchester con municiones. Kat insistió en pagar todo, y Jake no protestó, entendiendo que para ella era importante mantener cierta independencia. Cuando regresaron al establo, encontraron a Mitchell esperándolos con Esperanza ensillada y lista. La yegua se veía alerta y dispuesta, caracoleando ligeramente con la anticipación de la actividad. «Es un animal noble», dijo Mitchell, mientras Jake revisaba las correas y la colocación de la silla. «La voy a extrañar». Kat se acercó a la yegua y le habló suavemente en español. Palabras cariñosas que hicieron que las orejas del animal se movieran hacia adelante con interés. Esperanza respondió bien a su toque, permitiendo que Kat le acariciara el cuello y la cara. «Creo que van a llevarse bien», observó Jake con satisfacción. Estaban cargando sus provisiones en las alforjas cuando el sonido de cascos acercándose los alertó. Jake miró hacia la entrada del pueblo y vio a 3 jinetes aproximándose al galope. Incluso a distancia,
Pudo reconocer la postura agresiva y la forma determinada en que se dirigían directamente hacia el establo. «Los hombres de Blackwood», murmuró Kat, la tensión evidente en su voz. Mitchell notó el cambio en el ambiente y miró hacia los jinetes que se acercaban. «¿Problemas?», preguntó en voz baja. Jake tomó una decisión rápida. No tenía sentido mentir a un hombre que podría encontrarse en peligro por ayudarlos. El tipo de problemas que viene cuando los hombres ricos creen que pueden tomar lo que quieren, dijo Jake. Mitchell asintió con comprensión. Había vivido en la frontera lo suficiente como para entender exactamente a qué se refería Jake. «Hay una puerta trasera que da al callejón», dijo Mitchell. «Pueden salir por ahí y dirigirse hacia el oeste sin ser vistos». «¿Y usted?», preguntó Kat, preocupada por la seguridad del hombre que los había ayudado. Mitchell sonrió con una confianza que venía de años de lidiar con todo tipo de personas. «No se preocupen por mí. Sé cómo manejar a los matones». Jake estrechó la mano del hombre con gratitud. «Gracias. Si alguien pregunta, nunca los vi», terminó Mitchell con un guiño. Jake y Kat guiaron rápidamente a sus caballos hacia la parte trasera del establo, donde efectivamente encontraron una puerta que daba a un callejón estrecho. Podían escuchar las voces de los hombres de Blackwood que habían llegado al frente del establecimiento, hablando con Mitchell en tonos exigentes. «¿Ha visto a una mujer mexicana y a un hombre con una yegua alazana?» La voz áspera llegaba claramente hasta donde estaban. «Veo muchas personas», respondió Mitchell con calma. «¿Alguna razón en particular por la que los buscan?» «Eso no es asunto suyo, viejo. Solo responda la pregunta». Jake sintió que la ira se encendía en su pecho ante el tono irrespetuoso, pero Kat le puso una mano en el brazo para tranquilizarlo. Tenían que pensar en el objetivo mayor: escapar y llegar a California. Salieron silenciosamente por la puerta trasera y se dirigieron hacia el oeste, manteniéndose en el callejón hasta que estuvieron fuera de la vista del establo principal. Solo entonces montaron sus caballos y se alejaron del pueblo al trote rápido. Una vez que estuvieron a suficiente distancia de Cedar Falls, Jake se permitió mirar hacia atrás. El pueblo parecía tranquilo desde la distancia, sin señales de persecución inmediata. «Mitchell es un buen hombre», dijo Kat, siguiendo su mirada. «Sí», acordó Jake. «Esperemos que Blackwood y sus hombres no le causen problemas». Se dirigieron hacia el oeste por terreno abierto, manteniendo un ritmo constante pero sostenible. Esperanza demostró inmediatamente ser tan buena como Mitchell había prometido, manteniéndose al ritmo de Luna sin esfuerzo aparente y respondiendo bien a las órdenes de Kat. El sol había alcanzado su punto más alto cuando se detuvieron para descansar junto a un pequeño manantial que brotaba de entre unas rocas. El agua era fresca y clara, y ambos caballos bebieron ávidamente mientras Jake y Kat comían algo de carne seca y pan que habían comprado en el pueblo. «¿Qué tan lejos cree que hemos llegado?», preguntó Kat, ajustándose el sombrero para protegerse del sol del mediodía. Jake estudió el terreno que habían cubierto y calculó mentalmente la distancia. «Unas 15 millas desde Cedar Falls», estimó. «Si mantenemos este ritmo, deberíamos poder llegar al río Brazos antes del anochecer». Kat asintió, pero Jake notó que parecía preocupada por algo. «¿Qué la inquieta?», preguntó. «Blackwood», respondió ella directamente. «Lo conozco, Jake. No es el tipo de hombre que se rinde fácilmente, especialmente cuando se trata de algo que considera suyo». Jake se acercó y se sentó junto a ella en una roca plana que había junto al manantial. «¿Me está diciendo que deberíamos esperar más perseguidores?» «Estoy diciendo que probablemente contratará cazarrecompensas, hombres que conocen el territorio mejor que nosotros y que tienen más experiencia rastreando fugitivos». Jake consideró esto mientras observaba el paisaje que se extendía en todas las direcciones. Era territorio abierto, con pocos lugares para esconderse y muchas oportunidades para ser detectados por perseguidores determinados. «En ese caso», dijo finalmente, «necesitamos ser más inteligentes que ellos. No podemos simplemente huir. Tenemos que pensar estratégicamente». Kat lo miró con curiosidad. «¿Qué tiene en mente?». Jake se puso de pie y caminó hasta el borde del afloramiento rocoso donde habían parado. Desde allí podía ver millas en todas las direcciones.
un mar ondulante de hierba verde salpicado ocasionalmente por grupos de árboles y formaciones rocosas. Los cazarrecompensas esperarán que vayamos directamente hacia el oeste, hacia California por la ruta más corta, dijo. ¿Pero qué pasaría si no hiciéramos eso? ¿Qué quiere decir? Jake se volvió hacia ella, sus ojos azules brillando con la intensidad de un plan que se estaba formando en su mente. ¿Qué tal si vamos hacia el sur primero? Hacia México. Los cazarrecompensas estadounidenses no pueden seguirnos allí, y podemos rodear hacia California desde el sur. Kat consideró la propuesta, visualizando mentalmente el mapa del territorio. Sería un viaje mucho más largo, observó, y México tiene sus propios peligros. Cierto, admitió Jake, pero también nos daría la oportunidad de despistar completamente a nuestros perseguidores. Una vez que crucemos la frontera, podremos tomar nuestro tiempo para planificar la siguiente etapa del viaje. Kat se quedó en silencio por un momento pesando las opciones. Finalmente se puso de pie y se acercó a Jake. Mi madre tenía familia en Monterrey, dijo lentamente. Primos que mi padre mencionaba ocasionalmente. Si aún viven allí, podría ser el refugio perfecto, terminó Jake. Un lugar donde podamos reagruparnos y decidir el mejor momento para dirigirnos hacia California. Kat extendió su mano hacia Jake, y él la tomó sin dudarlo. En ese caso, señor Sullivan, parece que vamos a México. Jake sonrió, sintiendo por primera vez desde que habían dejado la cabaña que tenían un plan real en lugar de simplemente huir. En ese caso, señorita Kat, será mejor que practique su español. Kat se rió, y el sonido fue como música en el aire del mediodía. Creo que puedo manejar esa parte. Recogieron sus pertenencias y montaron nuevamente, dirigiéndose ahora hacia el suroeste. El cambio de dirección se sentía simbólico, como si estuvieran tomando el control de su destino en lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias. Mientras cabalgaban a través de la pradera interminable, Jake se encontró observando a Kat de vez en cuando. La forma en que se sentaba en su silla, la gracia natural con que se movía con el ritmo de esperanza, la determinación que nunca parecía flaquear a pesar de todos los desafíos que enfrentaban. Se dio cuenta de que cada hora que pasaban juntos, cada obstáculo que superaban como equipo, fortalecía algo que había comenzado como simple atracción y se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte occidental cuando llegaron a las orillas del río Brazos. El agua corría alta y rápida, alimentada por la lluvia de la noche anterior, y la corriente se veía traicionera en varios lugares. Tendremos que buscar un buen lugar para cruzar, observó Jake estudiando las opciones disponibles. Kat señaló hacia el sur, donde el río parecía ensancharse y volverse menos profundo. Allí parece más seguro, sugirió. Siguieron la orilla del río hasta que encontraron un vado donde el agua corría clara sobre un fondo de grava. Jake probó la profundidad con una rama larga y determinó que era lo suficientemente bajo para que los caballos pudieran cruzar de manera segura. Yo iré primero, dijo, dirigiendo a Luna hacia el agua. La yegua entró al río con confianza, y Jake la guió cuidadosamente hacia el otro lado. El agua le llegó a los estribos en el punto más profundo, pero Luna mantuvo el equilibrio y llegó a la orilla opuesta sin problemas. Kat siguió con Esperanza, quien demostró ser igualmente capaz en el agua. Cuando ambos estuvieron seguros en la orilla sur del río, Jake sintió como si hubieran cruzado más que agua. Habían cruzado hacia una nueva fase de su viaje, una donde tenían más control sobre su destino. Establecieron su campamento esa noche en un bosquecillo de Cottonwoods cerca del río, ocultos de la vista de cualquiera que pudiera estar siguiéndolos. Jake encendió un fuego pequeño usando madera seca, que no produciría mucho humo, y Kat preparó una cena sencilla de frijoles y carne seca. Mientras comían bajo las primeras estrellas de la noche, hablaron sobre los detalles de su nuevo plan. Jake dibujó un mapa aproximado en la tierra con un palo, mostrando la ruta que tomarían hacia el sur hasta la frontera mexicana. Una vez que estemos en México, dijo, podemos tomar nuestro tiempo, viajar como una pareja normal en lugar de fugitivos. Kat sonrió ante la palabra pareja, y Jake se dio cuenta de lo que había dicho. Se sonrojó ligeramente, pero no se retractó. Quiero decir, comenzó. Sé lo que quiso decir, interrumpió Kat suavemente. Y tiene razón,
Será más fácil viajar como marido y mujer que como lo que sea que somos ahora. Jake la miró a través del fuego, viendo cómo las llamas danzantes iluminaban su rostro y hacían brillar sus ojos dorados. ¿Y qué somos ahora?, preguntó en voz baja. Kat mantuvo su mirada, y Jake vio en sus ojos una honestidad que lo conmovió profundamente. Somos dos personas que se encontraron en el momento exacto en que ambos lo necesitaban, dijo finalmente. Somos posibilidades. La palabra quedó suspendida entre ellos como las chispas que se alzaban del fuego hacia el cielo estrellado. Jake sintió que su corazón se aceleraba, no por el peligro o la adrenalina, sino por algo mucho más poderoso y aterrador: la esperanza. Kat, dijo, su voz ronca por la emoción, no sé qué nos deparará el futuro, pero quiero que sepa que... Ella se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los suyos. ¿Qué? Que rescatarla de ese árbol no fue casualidad, fue el destino. Kat se acercó más, y Jake pudo oler el aroma de su cabello, sentir el calor de su presencia. Jake, susurró, yo siento lo mismo. Se inclinaron uno hacia el otro, y cuando sus labios se encontraron, Jake sintió como si el mundo entero se hubiera realineado a su alrededor. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran probando las aguas de un territorio desconocido. Luego se volvió más profundo, más urgente, lleno de toda la tensión y la atracción que había estado construyéndose entre ellos desde el momento en que se conocieron. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Kat apoyó su frente contra la de Jake, y él pudo ver su propio asombro reflejado en sus ojos. Esto complicará las cosas, murmuró ella. Jake sonrió, acariciando su mejilla con la yema de los dedos. Las mejores cosas de la vida siempre lo hacen. Se quedaron sentados juntos junto al fuego, con Kat recostada contra el hombro de Jake, viendo cómo las llamas se reducían gradualmente a brasas brillantes. Por primera vez desde que habían comenzado su huida, ambos se sentían verdaderamente en paz. Jake, dijo Kat después de un largo silencio, ¿alguna vez pensó que podría sentir algo así? ¿El qué?, preguntó, aunque sabía exactamente a qué se refería. Esta sensación de que por fin estoy donde se supone que debo estar. Jake la abrazó más fuerte, sintiendo la verdad de sus palabras resonar en su propio corazón. No hasta que la encontré, admitió. Pero ahora no puedo imaginar estar en ningún otro lugar. Las estrellas brillaron sobre ellos como testigos silenciosos de algo nuevo que había nacido en la vastedad del territorio texano. Y en la distancia, un búho ululó su canción nocturna, como si la misma naturaleza estuviera bendiciendo el amor que florecía entre el vaquero solitario y la mujer demasiado salvaje para ser domada por cualquier hombre, excepto el que había elegido darle su corazón libremente. El amanecer llegó envuelto en una bruma dorada que se alzaba desde el río Brazos, creando un mundo de ensueño, donde las formas familiares se desdibujaban en siluetas etéreas. Jake despertó gradualmente, consciente primero del calor de Kat acurrucada contra su costado, luego del canto matutino de los pájaros que anunciaba un nuevo día. Habían dormido bajo las estrellas, envueltos en sus mantas, y Jake no recordaba haber descansado tan profundamente en meses. Kat se movió ligeramente en sus brazos, y Jake sintió como ella despertaba lentamente. Cuando abrió los ojos y lo miró, una sonrisa suave se extendió por su rostro, una expresión de contentamiento que hizo que el corazón de Jake se acelerara. «Buenos días», murmuró ella, su voz ronca por el sueño. «Buenos días», respondió Jake, inclinándose para besarla suavemente en la frente. «¿Cómo durmió?» «Mejor que en mucho tiempo», admitió Kat, estirándose como un gato perezoso. «Debe ser el aire del río». Jake sonrió, sabiendo que tenía más que ver con la compañía que con la ubicación, pero no lo dijo en voz alta. En cambio, se puso de pie y se dirigió hacia los restos de su fogata para revivir las brasas. Mientras preparaba el café matutino, Jake observó a Kat mientras ella se dirigía al río para asearse. Se movía con una gracia natural que hablaba de alguien completamente cómoda en el ambiente natural, y Jake se encontró admirando no solo su belleza, sino la fortaleza que irradiaba en cada gesto. «Jake»,
dijo Kat cuando regresó del río, su cabello húmedo enmarcando su rostro. Necesitamos hablar sobre algo. El tono serio de su voz hizo que Jake levantara la vista inmediatamente. ¿Qué sucede? Kat se sentó junto a él, aceptando la taza de café que le ofrecía. Ayer cuando estábamos en Cedar Falls escuché a uno de los hombres de Blackwood mencionando algo. Dijeron que había enviado telegramas a varios pueblos fronterizos. Jake sintió que el estómago se le contraía. ¿Qué tipo de telegramas? Ofertas de recompensa, por mí. Y probablemente por cualquiera que me ayude. Jake maldijo en voz baja. Las recompensas cambiarían todo el panorama. Ya no se trataba solo de evitar a los hombres de Blackwood. Ahora tendrían que preocuparse por cualquier cazarrecompensas oportunista o ciudadano necesitado de dinero. ¿Cuánto?, preguntó. No escuché la cantidad exacta, pero por la forma en que hablaban, era sustancial. Jake se quedó en silencio por un momento recalculando sus opciones. Una recompensa grande significaba que Blackwood estaba realmente desesperado por recuperar a Kat, lo que sugería que había más en juego que solo su orgullo herido. Kat, dijo finalmente, ¿hay algo más que no me haya contado sobre por qué Blackwood la quiere tanto? ¿Algo más que las tierras y su interés personal? Kat bajó la mirada hacia su taza de café, y Jake vio que estaba luchando con algo. Hay algo, admitió finalmente. Algo que mi padre me contó antes de morir, pero me hizo jurar que nunca lo revelaría, a menos que fuera absolutamente necesario. Jake esperó pacientemente, entendiendo que presionarla no ayudaría. Mi padre no era solo comerciante, continuó Kat. También era, digamos que tenía conexiones con personas que movían dinero y mercancías a través de la frontera. Legalmente, en su mayor parte, pero se detuvo buscando las palabras correctas. ¿Contrabando?, preguntó Jake sin juzgar. No exactamente. Más bien, ayudaba a personas que necesitaban cruzar la frontera discretamente. Refugiados políticos, familias escapando de la violencia, ese tipo de personas. Pero para hacer eso, necesitaba tener ciertas asociaciones. Jake comenzaba a entender hacia dónde se dirigía la historia. Y Blackwood sabe sobre esto. Kat asintió. Cuando mi padre murió, me dejó no solo las tierras, sino también información. Nombres, lugares, rutas. Todo escrito en código en un diario que escondió en la casa. Sus ojos se llenaron de pánico al darse cuenta de algo. El diario estaba escondido en la biblioteca. Con todo lo que pasó ayer me olvidé por completo de él. Jake sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cree que los hombres de Blackwood lo encontraron? Si lo hicieron. Kat se quedó sin palabras por las implicaciones. Jake se puso de pie bruscamente. En ese caso no estamos huyendo solo de Blackwood. Estamos huyendo de una red entera de personas que podrían verse comprometidas si esa información llega a las manos equivocadas. Kat se levantó también, la culpa y la preocupación claramente visibles en su rostro. Jake, lo siento. Debería haberle dicho esto desde el principio. Si quiere irse, lo entenderé. Esto es más peligroso de lo que pensábamos. Jake se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas. Kat, míreme, dijo hasta que ella levantó los ojos hacia los suyos. No me voy a ninguna parte, pero esto significa que necesitamos ser aún más cuidadosos de lo que pensábamos. Kat asintió, visiblemente aliviada por su reacción. ¿Qué sugiere? Jake caminó hasta la orilla del río, pensando rápidamente mientras observaba el agua que corría hacia el sur. Primero, necesitamos asumir que Blackwood tiene el diario y que conoce las rutas que su padre usaba. Eso significa que los cruces fronterizos obvios estarán vigilados. Y segundo, necesitamos llegar a México lo más rápido posible, pero por una ruta que nadie espere. Jake se volvió hacia Kat con una expresión determinada. ¿Qué tan bien conoce el territorio al sur de aquí? Kat pensó por un momento. Bastante bien. Mi padre me llevaba en algunos de sus viajes cuando era más joven. Conozco las rutas principales, pero también algunos senderos menos conocidos. Perfecto. Necesitamos uno de esos senderos menos conocidos. Kat se acercó al borde del río y señaló hacia el sureste. Hay un viejo sendero de ganado que seguía a lo largo del río Nueces. Mi padre lo usaba ocasionalmente porque evitaba los pueblos principales. Es más largo, pero más seguro. Jake consideró la opción.
¿Qué tan lejos estaríamos de la frontera siguiendo esa ruta? Tal vez 4 o 5 días de viaje duro. Pero tendríamos que cruzar territorio comanche. Jake sintió que se le helaba la sangre. Los comanches habían estado en guerra esporádica con los colonos durante décadas, y aunque los tratados habían reducido las hostilidades, el territorio seguía siendo peligroso para los viajeros. ¿Hay alternativas? Kat negó con la cabeza. No si queremos evitar los pueblos principales y los cruces fronterizos obvios. Jake pesó los riesgos. Comanches versus cazarrecompensas y los hombres de Blackwood. Ninguna opción era particularmente atractiva. Los comanches, dijo finalmente, al menos son un peligro que podemos ver venir. Los cazarrecompensas podrían estar en cualquier parte. Kat asintió con comprensión. Entonces, ¿vamos hacia el sur por el río Nueces? Vamos hacia el sur por el río Nueces. Empacaron rápidamente sus pertenencias y ensillaron los caballos. Jake notó que Kat parecía más tensa que antes, y se dio cuenta de que la revelación sobre el diario de su padre había añadido una nueva capa de urgencia a su situación. Mientras se alejaban del río Brazos, Jake mantuvo una vigilancia constante en el horizonte, buscando cualquier señal de perseguidores. El paisaje había comenzado a cambiar, volviéndose más árido y accidentado a medida que se dirigían hacia el sur. Los pastos verdes dieron paso gradualmente a matorrales de mezquite y cactus, y el aire se volvió más seco y caliente. Viajaron en relativo silencio durante las primeras horas, ambos perdidos en sus propios pensamientos. Jake se encontró pensando en las implicaciones de lo que Kat le había revelado. Si Blackwood realmente tenía acceso a una red de contrabandistas y rutas secretas, tenía más recursos a su disposición de los que Jake había imaginado inicialmente. Jake, dijo Kat después de varias horas de viaje, ¿alguna vez se pregunta si estamos haciendo lo correcto? Jake la miró notando la preocupación en su voz. ¿A qué se refiere? A huir, a involucrar a personas inocentes como el señor Mitchell, a arriesgar la seguridad de todas las personas mencionadas en el diario de mi padre. Jake detuvo a Luna y esperó a que Kat hiciera lo mismo con esperanza. Kat, dijo seriamente, ¿cuál era la alternativa? ¿Casarse con Blackwood y vivir como prisionera el resto de su vida? No, pero... ¿Pero qué? ¿Permitir que un hombre tome por la fuerza lo que no puede obtener por medios legítimos? Kat suspiró, y Jake vio la lucha interna en sus ojos. Es que muchas personas podrían resultar heridas por esto. Jake desmontó y se acercó a Esperanza, tomando las riendas para que Kat pudiera mirarlo directamente. Kat, escúcheme. Su padre arriesgó su vida ayudando a personas que necesitaban escapar de situaciones desesperadas. Usted está en una situación desesperada. ¿Cree que él hubiera querido que se sacrificara para proteger un secreto que ya podría estar comprometido? Kat consideró sus palabras y Jake vio que algo de la tensión salía de sus hombros. Tiene razón, admitió. Es solo que... nunca pensé que tomar el control de mi propia vida podría tener consecuencias tan amplias. Las decisiones importantes siempre las tienen, dijo Jake gentilmente. Pero eso no significa que sean las decisiones equivocadas. Continuaron su viaje hacia el sur, siguiendo una serie de senderos de ganado apenas visibles que serpenteaban a través del paisaje cada vez más desolado. Jake estaba impresionado por el conocimiento que Kat tenía del territorio. Sabía dónde encontrar agua, qué plantas eran comestibles en caso de emergencia, y cómo leer las señales naturales que indicaban la dirección correcta. Al mediodía se detuvieron para descansar bajo la sombra escasa de un grupo de mezquites. El sol era implacable, y ambos caballos necesitaban un respiro del calor. Jake dio agua a los animales de su cantimplora mientras Kat compartía un poco de la carne seca que habían comprado en Cedar Falls. ¿Cuánto más hasta el río Nueces?, preguntó Jake, limpiándose el sudor de la frente. Kat estudió el terreno que lo rodeaba, orientándose por las formaciones rocosas en la distancia. Si mantenemos este ritmo, deberíamos llegar allí antes del anochecer, estimó. Pero Jake, ¿qué? Kat señaló hacia el norte, donde una pequeña nube de polvo era visible en el horizonte. Jinetes moviéndose rápido. Jake entrecerró los ojos tratando de determinar cuántos eran y qué tan lejos estaban. ¿Cuántos cree que son? Difícil de decir desde aquí. Al menos 4. Tal vez más. Jake maldijo.
¿Habían esperado tener más tiempo antes de que los perseguidores encontraran su rastro? ¿Pueden estar siguiéndonos? Kat observó la dirección del viento y la posición de la nube de polvo. Es posible. O podrían estar siguiendo el mismo sendero que nosotros por casualidad. Jake no creía en casualidades cuando se trataba de su seguridad. No podemos arriesgarnos. Necesitamos salir del sendero principal. Kat asintió y señaló hacia el este, donde el terreno se volvía más rocoso y accidentado. Por allí hay un cañón que nos llevaría en la dirección correcta. Es más difícil, pero nos mantendría ocultos. Jake no dudó. Vamos. Dirigieron sus caballos fuera del sendero principal y hacia el terreno más difícil. El cañón que Kat había mencionado resultó ser una fisura profunda en la tierra, lo suficientemente ancha para los caballos pero con paredes altas que los ocultarían de la vista. El progreso fue más lento en el terreno accidentado, pero Jake se sintió mejor al estar escondido. Las paredes del cañón proporcionaban sombra bienvenida del sol del mediodía, y el aire se sentía varios grados más fresco. Habían estado viajando por el cañón durante aproximadamente una hora, cuando escucharon voces en la distancia. Jake hizo una señal para que Kat se detuviera, y ambos permanecieron inmóviles escuchando. Perdimos el rastro por aquí. La voz era áspera y llevaba claramente en el aire seco. El jefe dijo que se dirigían hacia el sur. Deben haber tomado uno de estos senderos laterales. Jake y Kat intercambiaron miradas. Definitivamente los estaban siguiendo. Sepárense. Miller, tú toma el sendero del este. Johnson, ve hacia el oeste. Yo seguiré el sendero principal. Jake contó mentalmente. Al menos 3 hombres, posiblemente más, y se estaban separando para cubrir más terreno. Kat señaló hacia adelante en el cañón, indicando que debían continuar moviéndose. Jake asintió, y reanudaron su marcha, manteniéndose lo más silenciosos posible. El cañón serpenteaba hacia el sur durante varias millas, ocasionalmente dividiéndose en brazos más pequeños. Kat demostró un conocimiento impresionante del terreno, eligiendo siempre el camino correcto sin dudarlo. Finalmente, el cañón comenzó a abrirse, y Jake pudo ver el valle del río Nueces extendiéndose ante ellos. Era un paisaje más verde que el que habían dejado atrás, con álamos y sauces marcando el curso del río. «Está hermoso», murmuró Jake, admirando la vista. «Mi padre solía decir que este era su lugar favorito en todo Texas», dijo Kat con nostalgia. Decía que era como un oasis en el desierto. Se dirigieron hacia el río, donde los caballos bebieron ávidamente del agua fresca y clara. Jake aprovechó la oportunidad para rellenar sus cantimploras y estudiar el terreno circundante. El valle se extendía por varias millas en ambas direcciones, ofreciendo múltiples rutas hacia el sur. «¿Por dónde sugiere que vayamos desde aquí?», preguntó. Kat se alejó del río y subió a una pequeña elevación para tener una mejor vista del valle. «El sendero principal sigue la orilla oeste del río», dijo, señalando hacia una línea apenas visible que serpenteaba entre los árboles. «Pero también hay un sendero menos usado en la orilla este que podríamos tomar». Jake evaluó ambas opciones. El sendero principal sería más fácil de seguir, pero también más probable que fuera vigilado. El sendero menos usado ofrecería más protección, pero podría ser más lento. ¿Cuál usaba más frecuentemente su padre? El sendero principal cuando viajaba con grupos grandes o mercancías. El sendero del este cuando necesitaba discreción. Entonces tomamos el sendero del este. Cruzaron el río en un vado poco profundo, el agua fría salpicando las patas de los caballos y proporcionando un alivio refrescante del calor del día. En la orilla este, Kat los guió hacia un sendero que era poco más que una huella de animales entre la vegetación densa. El territorio se volvía más salvaje a medida que avanzaban. Los árboles eran más altos y densos, creando un dosel que filtró la luz del sol en patrones cambiantes sobre el suelo del bosque. Jake se sentía más protegido aquí, pero también más vulnerable. La vegetación densa que los ocultaba también podría ocultar peligros. «Jake», dijo Kat después de varias horas de viaje, «necesito preguntarle algo». «Adelante. Cuando lleguemos a México, ¿qué pasará después? Quiero decir, una vez que estemos a salvo de Blackwood». Jake había estado pensando en la misma pregunta, pero no había llegado a una respuesta definitiva.
Honestamente no lo sé, admitió. Supongo que depende de lo que usted quiera hacer. Kat lo miró con una expresión que Jake no pudo interpretar completamente. ¿Y si le dijera que no quiero ir a California? ¿Que he estado pensando en quedarme en México? ¿Tal vez establecerme cerca de Monterrey con la familia de mi madre? Jake sintió una punzada extraña en el pecho ante la idea de que Kat pudiera decidir quedarse en México, mientras él continuaba hacia California. Diría que es su decisión, respondió cuidadosamente, y que respetaría cualquier elección que haga. ¿Pero? ¿Pero qué? Puedo escuchar un pero en su voz. Jake sonrió a pesar de la seriedad de la conversación. Pero esperaría que considerara todas sus opciones antes de tomar una decisión final. Kat se quedó en silencio por un momento, y Jake se preguntó si había dicho algo equivocado. Jake, dijo finalmente, ¿qué hay de usted? ¿Realmente quiere ir a California o solo está huyendo de Texas? La pregunta lo tomó por sorpresa, y Jake se dio cuenta de que no había examinado realmente sus propias motivaciones. Al principio, dijo lentamente, creo que solo estaba huyendo, de los recuerdos, de los fracasos, de la sensación de que no tenía nada que me mantuviera en Texas. ¿Y ahora? Jake la miró, sintiendo el peso de todo lo que había cambiado en los últimos días. Ahora me doy cuenta de que California era solo un destino, no un objetivo. Era donde iba porque no sabía dónde más ir. ¿Y qué ha cambiado? Jake detuvo a Luna y esperó a que Kat hiciera lo mismo con esperanza. Cuando la miró, vio en sus ojos la misma vulnerabilidad que sentía en su propio corazón. Lo que ha cambiado, dijo suavemente, es que ya no estoy solo. Y por primera vez en mucho tiempo, el lugar al que voy es menos importante que con quién voy. Los ojos de Kat se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría. Jake, susurró, yo siento lo mismo. Se acercaron uno al otro, y cuando se besaron, Jake sintió como si todas las piezas de su vida finalmente estuvieran encajando en su lugar. Entonces, dijo cuando se separaron, tal vez la pregunta no debería ser si vamos a California o nos quedamos en México. ¿Cuál debería ser? Tal vez debería ser, ¿dónde queremos construir una vida juntos? Kat sonrió, y Jake vio en esa sonrisa todo el futuro que podrían compartir. Me gusta esa pregunta mucho más, dijo. Continuaron su viaje a lo largo del río Nueces con un nuevo sentido de propósito. Ya no estaban simplemente huyendo, estaban viajando hacia un futuro que construirían juntos, sin importar dónde ese futuro los llevara. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte cuando Kat señaló hacia adelante, donde el sendero se dividía en dos direcciones. La bifurcación del sendero, explicó. El camino de la izquierda continúa hacia el sur a lo largo del río. El de la derecha se dirige hacia el suroeste directamente hacia la frontera. Jake estudió ambas opciones. ¿Cuál es más rápido? El de la derecha. Podríamos estar en territorio mexicano en 2 días, pero también es más expuesto. ¿Y el de la izquierda? Más seguro, pero añadiría al menos un día al viaje. Jake estaba a punto de responder cuando escuchó algo que hizo que se le helara la sangre. El sonido lejano de cascos de caballos acercándose rápidamente desde el norte. Nos encontraron, murmuró Kat, la tensión inmediatamente visible en su postura. Jake evaluó rápidamente sus opciones. Los sonidos se acercaban rápido, demasiado rápido para que pudieran llegar a cualquiera de los senderos antes de ser vistos. Allí, dijo, señalando hacia un grupo denso de sauces cerca de la orilla del río. Podemos escondernos hasta que pasen. Guiaron rápidamente a sus caballos hacia los árboles, hundiéndose en las sombras justo cuando los primeros jinetes aparecieron en el sendero detrás de ellos. Jake contó 5 hombres, todos montados en caballos frescos y moviéndose con la determinación de cazadores que habían encontrado un rastro caliente. A través de las ramas, Jake pudo ver al líder del grupo, un hombre alto y delgado con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Sus ojos recorrían el terreno sistemáticamente, buscando cualquier señal de sus presas. Los jinetes se detuvieron exactamente en la bifurcación del sendero, y Jake sintió que el corazón se le aceleraba. Si decidían registrar el área. Las huellas van en ambas direcciones, dijo uno de los hombres, desmontando para examinar el suelo más de cerca. Imposible, respondió el líder. Deben haber tratado de confundirnos.
El hombre en el suelo estudió las marcas por varios minutos que se sintieron como horas para Jake y Kat. Estas huellas son más frescas, dijo finalmente, señalando hacia el sendero del suroeste. Diría que no tienen más de 1 hora de ventaja. Jake se dio cuenta de que el hombre estaba leyendo huellas de otros viajeros, no las suyas, pero no iba a quejarse de la confusión. Bien, dijo el líder, vamos hacia el suroeste. Si los alcanzamos antes del anochecer, Blackwood nos pagará el doble. Los 5 hombres espolearon sus caballos y se dirigieron por el sendero de la derecha, desapareciendo rápidamente en una nube de polvo. Jake y Kat permanecieron inmóviles durante varios minutos después de que los sonidos de los cascos se desvanecieran en la distancia. Eso estuvo cerca, murmuró Jake finalmente. Demasiado cerca, acordó Kat. Pero nos da una oportunidad. Si van hacia el suroeste, nosotros vamos hacia el sur a lo largo del río, terminó Jake. Perfecto. Salieron cuidadosamente de su escondite y se dirigieron por el sendero de la izquierda. Jake se sentía como si hubieran esquivado una bala, pero sabía que no podían relajarse. Había más cazarrecompensas donde habían venido esos, y Blackwood no se rendiría fácilmente. Mientras viajaban por el sendero que seguía el río, el sol se puso en una espectacular exhibición de rojos y dorados que se reflejaban en el agua corriente. Era hermoso, pero Jake estaba demasiado preocupado por llegar a un lugar seguro para apreciarlo completamente. Jake, dijo Kat mientras establecían su campamento esa noche en un bosquecillo protegido cerca del río, hay algo más que necesito decirle. Jake levantó la vista del fuego que estaba encendiendo. ¿Más secretos? Kat sonrió nerviosamente. No exactamente un secreto, pero sí algo importante. Se detuvo, como si estuviera reuniendo coraje. El dinero que tengo no es solo lo que mi padre ahorró de su negocio legítimo. Jake esperó dándose cuenta de que Kat estaba a punto de revelar algo significativo. Parte de él vino de las actividades menos legales de mi padre. El dinero que las personas pagaban por ayuda para cruzar la frontera, comisiones de contrabandistas, ese tipo de cosas. Jake consideró esta información. ¿Está preocupada porque piense menos de usted? En parte, admitió Kat. Pero también estoy preocupada porque si Blackwood sabe sobre el dinero, podría usar eso para justificar perseguirnos. Podría afirmar que somos criminales fugitivos. Jake se acercó y se sentó junto a ella. Kat, no me importa de dónde vino el dinero. Y en cuanto a Blackwood, él ya ha demostrado que está dispuesto a usar cualquier excusa para perseguirla. Esto no cambia nada. Kat se relajó visiblemente. Quería que lo supiera antes de que tomáramos decisiones sobre nuestro futuro juntos. Jake tomó sus manos entre las suyas. Kat, podría decirme que robó un banco, y no cambiaría cómo me siento sobre usted. Lo que importa es quién es ahora, no lo que hizo o no hizo en el pasado. Kat se inclinó hacia él, y Jake la abrazó, sintiendo cómo la tensión salía de su cuerpo. Gracias, murmuró contra su hombro. Por entender, por no juzgar. Gracias a usted, respondió Jake, por confiar en mí lo suficiente como para contármelo. Se quedaron sentados juntos junto al fuego, planeando la etapa final de su viaje hacia la frontera mexicana. Mañana, si todo iba bien, estarían en territorio mexicano, fuera del alcance de Blackwood y sus cazarrecompensas. Pero mientras Jake observaba las llamas danzantes y escuchaba los sonidos nocturnos del río, no pudo deshacerse de la sensación de que el mayor desafío aún estaba por venir. Blackwood no era el tipo de hombre que aceptaría la derrota fácilmente, y Jake sospechaba que cruzar la frontera sería solo el comienzo de sus problemas, no el final. Aún así, con Kat acurrucada contra él bajo las estrellas brillantes, Jake se sintió más esperanzado de lo que había estado en años. Juntos, podían enfrentar cualquier cosa que el futuro les deparara. Tenían amor, tenían determinación, y tenían la libertad de elegir su propio destino. Y por ahora, eso era más que suficiente. El alba del cuarto día los encontró a menos de 5 millas de la frontera mexicana. Jake despertó con el canto de un gallo en la distancia, señal de que había una granja o pueblo cerca. Kat ya estaba despierta, observando el horizonte donde una línea de colinas bajas marcaba la frontera entre dos mundos. ¿Lista?,
Preguntó Jake, notando la mezcla de nerviosismo y anticipación en sus ojos dorados. Más que lista, respondió Kat con una sonrisa que iluminó su rostro. Es hora de ser libres. Cabalgaron hacia el sur por el último tramo de territorio tejano, sus corazones latiendo al unísono con el ritmo de los cascos de sus caballos. El paisaje había cambiado durante la noche. Las tierras áridas de Texas gradualmente daban paso a los cerros rocosos que marcaban el comienzo de México. Cuando finalmente cruzaron un pequeño arroyo que servía como frontera natural, Jake sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Estaban oficialmente fuera del alcance de Blackwood y sus cazarrecompensas. «Lo logramos», murmuró Kat, con lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Jake desmontó y la ayudó a bajar de esperanza. Por un momento, simplemente se abrazaron en silencio, sintiendo la magnitud de lo que habían logrado juntos. El pueblo mexicano de San Miguel los recibió con la calidez característica de la hospitalidad fronteriza. Era un lugar pequeño pero próspero, con casas de adobe encaladas y una plaza central sombreada por jacarandas en flor. Jake y Kat se registraron en la posada local como el señor y la señora Sullivan, y por primera vez en días, durmieron en una cama real bajo un techo sólido. Durante las semanas siguientes, exploraron las posibilidades que México les ofrecía. Visitaron a los primos de Kat en Monterrey, quienes los recibieron con brazos abiertos y les ofrecieron ayuda para establecerse. Jake descubrió que sus habilidades como vaquero eran muy valoradas en los ranchos mexicanos, y pronto recibió ofertas de trabajo que les permitirían construir una vida cómoda. Pero fue en una tarde dorada, mientras paseaban por la plaza de San Miguel, que Kat tomó la mano de Jake y le hizo una pregunta que cambiaría todo. «Jake, ¿qué te parecería si nos quedáramos aquí? No para siempre, pero el tiempo suficiente para decidir realmente qué queremos hacer con nuestras vidas». Jake la miró, viendo en sus ojos no solo amor, sino también una paz que no había estado allí cuando la encontró colgando de aquel árbol que ahora parecía pertenecer a otra vida. «Me parece perfecto», respondió, besándola suavemente bajo la sombra de los árboles florecidos. «Me parece que por fin estamos en casa». 3 meses después, Jake y Kat se casaron en la pequeña iglesia de San Miguel, rodeados de nuevos amigos y la familia mexicana de Kat. La ceremonia fue sencilla pero hermosa, con flores silvestres decorando el altar y música de guitarra llenando el aire con melodías de celebración. Mientras intercambiaban votos bajo el sol dorado de México, Jake recordó el día que había encontrado a Kat con aquel letrero que decía «Muy salvaje para casarse». Sonrió, pensando en la ironía. Ella había sido demasiado salvaje para Blackwood, demasiado libre para ser domada por un hombre que creía que el poder y el dinero le daban derechos sobre otra persona. Pero no había sido demasiado salvaje para el amor verdadero. No había sido demasiado salvaje para un hombre que la amaba exactamente como era, fuerte, independiente, feroz y hermosa. Después de la boda, establecieron un pequeño rancho en las afueras de San Miguel, donde criaban caballos y ayudaban a otros viajeros que necesitaban un lugar seguro para descansar. Jake nunca supo si Blackwood había seguido buscándolos, pero no importaba. En México, rodeados de amor y comunidad, habían encontrado algo más valioso que cualquier recompensa. Habían encontrado el hogar. En las noches, cuando se sentaban en el porche de su casa de adobe viendo las estrellas, Kat a menudo apoyaba la cabeza en el hombro de Jake y susurraba, «Gracias por salvarme de aquel árbol». Y Jake siempre respondía la misma verdad, «Gracias por salvarme a mí». Porque en el fondo, ambos sabían que el día que se encontraron, no solo Jake había rescatado a Kat, ella también lo había rescatado a él. De la soledad, de la desesperanza, de una vida sin propósito. Juntos habían encontrado no solo la libertad, sino también el amor verdadero que viene solo una vez en la vida. Y en las vastas llanuras de México, bajo el mismo cielo estrellado que había sido testigo de su primer beso, el vaquero solitario y la mujer demasiado salvaje para ser domada, escribieron su propia historia de amor, una que duraría para siempre. Y hasta aquí llega nuestra historia de amor y libertad en el viejo oeste. ¿Qué les pareció el destino de Jake y Kat?
¿Esperaban que encontraran la felicidad en México, lejos de las garras de Blackwood? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios. ¿Cuál fue su momento favorito de esta aventura? ¿El rescate dramático del árbol, la huida por territorio comanche, o tal vez la boda romántica bajo el sol mexicano? Si disfrutaron de esta historia épica del vaquero solitario y la mujer demasiado salvaje para ser domada, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal para más historias emocionantes del oeste americano. Sus comentarios y apoyo significan todo para nosotros. Y díganme, ¿qué tipo de historia les gustaría escuchar la próxima vez? ¿Más romance del oeste? ¿Aventuras de forajidos o tal vez historias de pioneros valientes? Los leo en los comentarios. Hasta la próxima aventura, amigos.